pero al momento de entrar es como que yo me siento y una persona grita Whisper, ¿no? Y ahí empieza a gritar otra persona Whisper y de nada todo el escenario empieza a gritar y demás. Y yo ahí sentado no sabía qué hacer, ¿no? Simplemente volteé la cabeza y miré a todos y me reí, ¿no? Sonreí y ya, de ahí me senté. Me partió un montón, pero no, fue muy lindo. Cae uno por uno el equipo de Evil Genesis. Y esta partida, amigos, se termina ahora, se termina ya. GG, well played. Rebellion se lleva la última partida del día de hoy. 2-1 Evil Genesis lamentablemente queda eliminado de la Mayor de Lima, pero no sin antes haber dejado un espectáculo a 1. No como la esperábamos definitivamente, pero dentro de todo muy orgullosos del desempeño de Evil Geniuses. Que sepan pues que tienen el apoyo de absolutamente todo el Perú, y la blanquirroja definitivamente estará alentando por todos ellos. La fase de grupo fue muy difícil porque sentía que el equipo todavía no estaba acoplado al parche, y mientras fue avanzando en la fase de grupos nos fuimos acoplando, fuimos estudiando. En realidad influyó mucho la ayuda de Vintage y Cafortado. Poco a poco fuimos acoplándonos y nos comenzó a ir mejor. El juego más difícil que tuvimos, si no me equivoco, en la fase de grupos, el juego más difícil fue contra Gaming Gladiators. A pesar de que le ganamos 2-0, creo que fueron juegos muy reñidos y que tuvimos que jugar perfecto. Pero si suben, si entran. No, es que tengo que ir con ustedes porque están esperando. Por eso tienen que... Para cámaras. ¿Quién debe jugar? 4 veces. $300 para quedarme en todo el torneo, y él tiene que pagar tu viaje y estadía. ¿Y qué ganaba? Nada. Él tenía que pagar para terminar. Procurando, no encontró. No está pagando. Una buena compra, igual se va a ir por bien. Papi, no vamos a picar nada. Ahí mismo estaba parado media hora aún. Papi, es diferente, es una rodilla. Pues estamos preparados para la primera partida de esta serie de infarto, la serie que va a hacer temblar el Perú. Tenemos Pisco contra Evil Genesis. Ay, mamá. Va a empezar a sonar los móviles con aviso de terremoto. Aviso de terremoto, tal. ¿No tenéis esto aquí como unos avisos? Siento que su estilo con el nosotros se acopla muy bien porque, bueno, para nosotros obviamente, porque ellos, su estilo es a farmear, a jugar safe, a proteger su jungla y casi siempre sus wards y todo lo demás es casi igual. Son muy raras veces en las cuales ellos juegan agresivos, así que eso nos conviene mucho a nosotros porque podemos jugar o bien de par a par en su condición de win de ellos, o podemos estompearlos jugando agresivo de la manera correcta. Es demasiado pronto. Se avecina el clásico de Sudamérica en esta Mayor de Lima. No sé cómo andáis del corazón, yo ya tengo una edad y lo voy a sufrir demasiado. La verdad que es un juego demasiado sistemático por parte del equipo de Evil Genesis, tomando objetivos no solamente de estructura, sino también de héroes. No saben muy bien medir los tiempos. Cuidado que la defensa tiene que venir de parte del chico de Bisco. También el efecto bastante bueno, pero entra de parte de Panda, bastante bueno también el Hovercom. Lo manda para atrás, que está haciendo Panda. No, se va a sacrificar para entrar Whisper. Quiere pelear con él, termina por ser 2 bajas del equipo de Bisco. Uno del equipo de Evil Genesis empieza a retirar. También Luna prendió la beca con Bimbo. Y acaba de colocar el Silence, perdió la beca de Pulverized, no lo puede encontrar el Sprout. Tienes que sobrevivir por lo que me quieras. Utilizando el Eclipse, destrozando la vida de Fogas, pero le queda solamente una. Smile se pone delante, cuidado con esto, tiene que retirarse en el momento. Resiste por lo que más quieras, no puede. Son solamente 2 contra 5, los números no cuadran. Y aquí Stinger se oculta entre los árboles, no lo pueden encontrar. Vaga por parte de Scofield, tiene que regresar a pelearlo como sea. El de la vaga, otra vez pero tiene que escaparse. Sprout en contra de Tiny, Va a ser un dieback. El problema es Scofield también.
también empiezan a retirarse, consigue la baja, puede dar mago, no te lo creo. Que se puede terminar, no se puede comprar, son 2 jugadores nada más, señores. Se acabó, se acabó. Evil Geniuses se lleva la victoria. ¡Wow! Lo que se ha vivido, hermano. ¡Qué triste! Creo que ese juego en especial, yo me acuerdo que la primera season que tuvimos, el primer tour, perdimos, me acuerdo contra ellos, el 2-0. Y como que para la Lima Major creo que yo lo había arreglado, como que parchando poco a poco, ¿no? Como ha pasado tanto tiempo y suena raro también porque yo no había jugado, no habíamos jugado Scream contra ellos en la primera season, nada, ni una práctica. Y al momento de jugar es como que te encuentras con cosas, ¿no? Fueron como 3 años juntos, 4 años más o menos. Y nada, de ahí creo que nos fue bien. Y espero nos vaya bien igual esta season y las siguientes, ¿no? Contra ellos. Igualmente siempre es divertido jugar contra ellos, ¿no? Porque cada equipo tiene cada cosa distinta. Y es divertido ver eso, ¿no? Con qué te va a sorprender el otro. ¿Cómo se va a tomar? ¿A dónde? Ah, sí. Ok, pero ¿vas a volver o no? ¿Qué? Estoy loqueando. Ey, esa camiseta es de ¿Te vas a polo. hacer ahora? Todos los días es. ¿Sabes? Día de champ. No hay gente ya. No hay gente. Solo que están allá. Ah, pero igual por eso quiero ir por mi esposo. Un lugar para ir a comer. Guachi, ¿llegó mi ropa? ¿Está en mi cuarto? ¿En la búsqueda? La verdad, Guachi, yo también quiero llevar mi ropa. ¿Dónde está mi ropa, Guachi? Está en el hospital. We break. Tienes que tener el mismo boxer. Nada, nomás. Solo todo lo que se ve. Chicos, ¿Podemos entrar todos? todos quieres. ¿Cuántos solo son? Yo soy 4. 4. Necesita 20 más. No, pero no tiene frutilla, creo. No, no es frutilla. Debe tener por ahí, dile a ver. Poner porque ya lo hubiera puesto. Sí, no, pero capaz la mujer ahí. ¿Pero dónde lo va a tener? Se va a derretir. Sí, no es de hielo. Esta guata también es bien adictiva. ¿Este es de hielo? Ah, el de crema de Esta es mi crema, esta es mi crema. Chocolate. Oh, Tiago, va a salir en YouTube. Mándale una foto a tu placa. Un chocolate en el parque. ¿Viste? Es para fiesta, es para fiesta. Esa va en la manga de Mateus, normal. Normal. No, de verdad, ¿no? ¿Cuánto pagaste? 75 soles. Es la mierda. Huevada. Papi, son $20. Son muy calientes, son Y de ahí diciendo, gordo, pásame para pagar mi tarjeta. ¿De verdad? Sí, puede ser. Y tiene un primer, tiene... Eso no debe tener. Papi, vamos a hacerlo más. Está cheiroso. Siempre. La camisa de Vintage, cheira. Papi, huele a pila. Eso no es de Huancayo, ¿ah? Oye, ¿qué han visto? Vintage. ¿Qué han visto? ¿Qué? ¿Qué han visto? ¿Quién me ha visto? De Shopify. Ah, ya, ¿qué han visto? Me han visto, me he dicho. Oh, acuérdate porque tú últimamente las juegas en entrada, huevón. ¿Qué hablas? No sé, se te pones nervioso. Dame. Te doy, acá las emociones. ¿Todo? Sí. Menos que son mis Master 18 y que sea muy bueno para nosotros. En las siguientes partidas no va a pasar eso. No cambiarte de pueblo. ¿Qué? Pero, aquí pues. Bien. ¿Qué tal? Un gusto. Ya me tomé la vez pasada contigo.
Sí, primer placar. Vacas, Panda, Smile, Whisper y Mati, por favor. Al final tu cámara. Juego número 1, amigos y amigas, y estamos listos. Shopify Rebellion en contra de Evil Geniuses. Qué lindo. Qué lindo realmente. Ya quiero Qué jugar, linda ya. gente. No, y qué linda gente en general. ¿Han escuchado? Contra Shopify en realidad siento que debimos haber ganado. Me parecen jugadores extraordinarios que siento que su equipo se ve mucho mejor con Saberlight. Siento que están mucho más sólidos, se siente mucho mejor su juego, cómo mueven el mapa, juegan más rápido. Pero en realidad siento que ese día estábamos muy hypeados y el tercer juego literal entramos por abajo, le rompimos un lado, pero comenzamos a hacer throw y aprovecharon muy bien y también jugaron muy bien y lograron sacarnos la partida, ¿no? Pero dentro de mí siento que debimos haber ganado esa partida. Parado, Chris no tiene cómo volarse los dedos, no lo suficiente. Global Stanley se contrapaga en peligro. Sale rápidamente también el Nimbus. Dos buybacks en el equipo de G. La luz roja se prende. Shopify Rebellion intenta escapar. No tienen cómo contener, pero Chris sí. Sandy Combo, dos avalanchas. Marty no puede hacer nada. Otra baja. Chris termina cayendo. Tier 4 cae. Rebellion va por la victoria. El solo por el puesto. El voto defiende como mejor puede. Paga golpeo, pero Luna ni lo siente. Whisper sale con la BKB. Toca el Conrad. Cae 1 por 1 el equipo de Evil Geniuses. Y esta partida, amigos, se termina ahora. Se termina ya. GG, well played. Rebellion se lleva la última partida del día de hoy. 2-1. Evil Geniuses lamentablemente queda eliminado de la Major de Lima, pero no sin antes haber dejado un espectáculo a 1. Sí, es muy buena serie, la verdad. Se disfrutó bastante, es tan cerca. Creo que perder contra Shopify, creo que estábamos muy bien preparados como para ganarle. Creo que no es por ser soberbio ni nada, pero siento que estábamos jugando muy bien. Creo que podíamos ganarles a ellos y seguir avanzando, ¿no? Porque en el primer juego que tuvimos creo que se vio que jugamos muy bien, ¿no? Porque tuvimos un draft demasiado bueno también, un draft aplastante contra ellos. Y nada, la verdad como que fue frustrante eso, ¿no? Perder contra ellos y no poder avanzar como que más lejos para representar al público, ¿no? Encima que éramos locales, ¿no? Creo que eso fue lo más frustrante. Prácticamente cómo fuimos evolucionando durante la Major. Creo que también la presión nos jugó en contra a veces, pero también nos jugó en contra a favor, en que teníamos que mejorar sí o sí porque todos queríamos dar un buen espectáculo para el público peruano. Y creo que es eso, nuestra evolución en la Major.